De vuelta con todos ustedes en nuestro programa Hablamos, y decíamos que hoy queríamos poner sobre la mesa algo que, bueno, pues siempre está en las familias, en las cabezas de todos, porque la herencia es algo que en muchos casos pues nos trae, valga la redundancia, de cabeza. Así es que de eso vamos a hablar hoy con nuestro colaborador habitual ya también de esta casa, y que esta temporada pues también va a estar con nosotros. Él es Adrián Rodríguez y es abogado de A5. Adrián, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Concha. ¿Cómo estamos? Estupendo. Este año también dispuesto a darlo todo, ¿no? Este año aquí estamos también, al pie del cañón. Porque tenemos muchas cosas, y es verdad que los asuntos legales siempre nos interesan sobremanera, porque ¿quién no tiene en algún momento pues algún problema con Hacienda, con una venta, y en este caso, por ejemplo, con la herencia, ¿no? Pues de la herencia vamos a hablar hoy, porque yo creo que es un tema, ¿verdad, Adrián? Interesante, y además que, bueno, todo el mundo nos tenemos que morir de alguna manera, o si no también pues tenemos que heredar. ¿Quiénes son las personas que heredan en caso de fallecimiento de pues en primer lugar serían los descendientes. Los descendientes de primer grado, ¿no? Descendientes de primer grado del fallecido. Los hijos, para los que hijos. Los hijos. ¿Y el matrimonio? Si es un matrimonio. Si hay un matrimonio, habría que ver el régimen, porque ya empezamos a ser específicos. Ya habría que ver el régimen, si hay testamento, si no hay testamento, qué es lo que forma parte de ese testamento y qué no, si se ha dejado algo fuera que... Es decir, los hijos son los que heredan. Los herederos. Y si la mujer es superviviente a esa defunción, porque así lo regula el Código Civil, si la mujer sobrevive, pues hereda el 50% en usufructo. En caso de bienes gananciales, si son en caso de gananciales, bienes, no. Porque el otro 50 sería suyo si está en régimen de gananciales. Partimos de la base de un régimen ganancial, pero es muy específico el Código Civil en ese aspecto, por lo que no vamos a ahondar. Descendientes. Los descendientes, sí, porque si no avanzamos, nos quedamos ahí y no avanzamos. Entonces, heredan los descendientes, que son los hijos, todos los hijos que tengan. Los hijos, exactamente. Y si tuviera, por ejemplo, si no tuviera hijos vivos, ¿pueden heredar los nietos? Exactamente. Con casos específicos, esa es muy buena pregunta, pero también había que atender a casos específicos. Imaginemos que fallece el abuelo, tiene 2 hijos, de los que uno ya no está. También ha fallecido, por lo que heredarían, sus nietos. Sus nietos, ¿no? Claro. Pero si no tuviese, imaginemos que no tuviese nietos, porque, claro, pasa, ¿no? Se salta una línea de consanguinidad que se llama, de descendencia, descendencia, se la salta. Pero si tampoco tiene ese hijo que ha fallecido, tampoco tiene descendencia, pero sí que tuviese una mujer que aún vive, se hereda 1/3 de esa mujer. Hereda 1/3 en consanguinidad. ¿Y ascendente nunca puede ser la herencia? Sí puede ser ascendente. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que generalmente el que fallece es el padre. La ascendencia en otro grado, es decir, su tío abuelo, ¿no? O el hermano de su padre o de su madre fallecido. Si no está ninguno de los dos, en ascendencia. Es muy específico, sí. Concho, por eso no quiero yo ahondar mucho en eso, pero bueno, que hay muchas, de todas formas, lógicamente, aquí es imposible que podamos tratar todo el abanico de casos para heredar, pero vamos a hablar de los más habituales. Para no liar mucho y que quede todo claro, primero, los descendientes, si no lo hay, ascendiente, hasta donde sea, mi ascendiente hasta donde sea, hasta los que estén vivos, y si no, consanguíneo. Hermano, ¿vale? Así sería. O sea, primero para abajo, luego para arriba y luego para los lados. Y luego para abajo, exactamente. Nos hemos enterado más o menos, ¿no? Más o menos. Hijo, padre o tío, y si no, pues hermano, vale. ¿Y cómo se divide una herencia? Pues la herencia son 3 partes siempre. Si no hay testamento, bueno, si lo hay también, pero son 3 partes. Legítima, la legítima son 3/3, al 33%, si fuese solo un heredero para no liar a la gente. 33% de legítima, libre disposición y tercio de mejora. Se llaman así. No voy a especificar lo que es cada uno. Al 33%, 3 partes iguales. Una galletita con 3 quesos.
Y si no, eso sí hay, si no hay eso es lo que dispone testamento. el Código Civil. Exactamente. Eso es lo que dispone el Código Civil estricto. Siempre. Estricto. ¿Qué pasa? Que, bueno, generalmente no hay testamento. Yo recomiendo desde aquí que se haga testamento en vida. No es por aplicar o no el Código Civil, ni por dar una casa a un hijo, ni por los impuestos. Por Hacienda. Es mucho más barato testar. Siempre. ¿Sí? En vida. Más o menos se reparte equitativamente o se reparte lo que más o menos se quiera disponer, respetando el tercio de legítima, que no tampoco quiero profundizar, pero que ese tercio no puede disminuir, no puede disminuir el cálculo de ese tercio de lo que herede un hijo. Ahora matizamos un poco, pero yo recomiendo desde aquí que se aplique testamento, que se haga testamento. Aunque se tenga un solo hijo, que al fin y al Un cabo no solo hay hijo, más historia, que que va a se- ser todo para ese hijo. Bueno, si se tiene un solo, si son esas, eso no. Si se tiene un solo hijo no merece la pena. Pero si se tiene más de un hijo es conveniente, Sí. porque es más fácil, ¿no? A la hora de llevar a cabo todos los trámites después del fallecimiento, ¿no? Exactamente. Y imaginamos que hay 3 hijos, ¿no? De una persona que fallece y uno de ellos pues no quiere, no está de acuerdo con el reparto de la herencia o... Pues A puede ver. tener o no tener razón, Ajá. porque vamos a ver un ejemplo específico. Lo ponemos con dos para que sea más fácil. 2 y un solo bien, al 50%. No hay testamento, hay testamento. Hay testamento. Hay testamento. Yo solo tengo una casa y se la quiero dejar a uno de mis hijos y tengo 2. Pues no puedo. No puede, porque lo que hemos hablado antes, de que un tercio es obligatorio Exactamente. dejárselo. Sí. Entonces, ¿qué tendríamos? Por lo que tendríamos una vivienda que vale 100.000 euros y que mínimo yo tengo que respetar a ese hijo que no quiero heredarle un 16,6, que es la mitad del 33%. del 33. Ajá. Por lo que mínimo ese hijo que yo quiero desheredar, y en España no se puede, ahora veremos 3 causas específicas para desheredar un hijo, pero son muy difíciles de demostrar. Mínimo de esa vivienda de 100.000 euros, a ese hijo que quiero desheredar le tengo que dejar un 16,6. Si no, no se puede. O sea, que un tercio. O sea, tú puedes hacer el testamento, pero siempre sabiendo que y si no lo haces también, al final va a pasar eso, un tercio de tus propiedades, de tus bienes, siempre van a ser para tus hijos. Si tienes 2 hijos, pues ese 33% se divide entre 2. Si tienes 3, pues se divide entre 3. A cada hijo le tocaría un 11% de ese 33%. Y el otro, el 66%, uno lo dispone como quiera, ¿no? Como quiera. Se lo porque puedo dejar a las hermanitas de la caridad, o se lo puedo dejar a mi abuelo, o se lo puedo dejar a mi tío segundo. no puedes dejar a ninguno de tus descendientes sin el tercio de legítima estricta. Eso es, nos quedamos con eso. Sin ese tercio no se puede quedar. Vale. Y si no se respeta la legítima, ¿qué pasaría? Pues eso sería en el caso que, por ejemplo, este señor, este heredero que no ha heredado, este tercio de legítima estricta, podría emprender acciones judiciales con todas las de la ley. Es decir, no se Que le corresponde por ley. Le corresponde, no se la respeta su tercio y sí que puede emprender acciones legales y tiene... O la otra parte demuestra las causas de desheredar que tenemos en España, estaría obligado Ajá. la otra parte, el que heredó, a darle sus 16.600 euros de esa vivienda que estamos hablando. Ajá. Impuestos, intereses y demás corren a cargo del que heredó en su momento. Oye, no tiene culpa él, pero se ha dispuesto mal la herencia. Ajá. Y como decías antes, vamos a decir brevemente en qué momento un hijo pues no tendría derecho a heredar. Pues imaginemos que esos 2 hermanos, pues imaginemos que uno de ellos descubre que el otro hermano que ha sido desheredado maltrataba a su padre. Imaginemos que estaba a cargo de ese hermano, pero descubría, se ha dado casos reales, ¿vale?, que han puesto cámaras y se maltrataba a ese hermano
A su padre. A su padre, perdón, y ese hermano maltrataba a su padre y ha sido causa de desheredación, ¿no? O sea que esa sería una causa, ¿no? Esa El sería una maltrato, por causa. ejemplo, a la persona que te ha... Obligarlo a testar coaccionado también sería una causa. Si se puede demostrar. Todo eso demostrado, claro. Claro, es que es muy más difícil demostrarlo, claro. Si tiene Alzheimer, por ejemplo, ese señor no puede firmar un testamento. Hay personas que esperan a que ese señor tenga un Alzheimer avanzado para obligarlo a testar. Y, por ejemplo, ¿qué cosas se pueden heredar y qué cosas no? Pues las que se pueden heredar son todas las cosas materiales, supongo, ¿no? Claro. La casa, el coche, ¿no? Esto es muy importante que se sepa porque, claro, se puede heredar lo que todos sabemos, pero también se heredan los derechos Y las obligaciones, ¿no? y las obligaciones y las deudas. Y las deudas, claro. Las deudas es muy importante que sepamos que se pueden heredar, bueno, ya lo sabemos. Claro, porque cuando uno acepta la herencia, ¿no? Dice, sí, yo acepto porque tiene 2 casas y yo la acepto. Y ahora resulta que además de las 2 casas tiene hipotecas por valor de... Exactamente. Hay un resquicio legal, pero que también tiene sus contras, que es heredo a beneficio de inventario, que se llama. Es decir, heredo en tanto en cuanto la herencia me sea favorable. Claro, si hay más deudas que... No me interesa. Entonces, antes de que la albacea abra y disponga de la herencia, tú dices, yo heredo con esta condición, a beneficio de inventario. Pero aún así, te puede llevar alguna sorpresa. Porque si heredas algo por valor de 10.000 euros y en impuestos te toca pagar 48, eso es a beneficio de inventario y luego te das cuenta al año. Y has perdido 32.000 euros de herencia. Por eso hay que estudiarlo todo antes de abrir cualquier tipo de asunto. Porque una vivienda te puede costar dinero. Incluso con la exención que ya sabemos que tenemos aquí en Andalucía, que está exento en un 99% la herencia. Sí, Pero incluso con eso tenemos que tener mucho cuidado. Aún así, para no enrollarme, es propio que se herede a beneficio de inventario, regulado bien y atendiendo bien a lo que estemos heredando. Ajá. Hay herencias que no se pueden dividir, que es una herencia y no se puede dividir. Un proindiviso es cuando heredas una propiedad. Y Tú no vas a decir, tú heredas 2 habitaciones y tú otras 2, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Pues habría que venderla o comprarle la parte proporcional a tu hermano. A las personas que heredan, que normalmente son los hijos, los hermanos, ¿no? Exactamente. Y si uno de ellos, por ejemplo, porque lo normal, el caso más habitual son las viviendas, las casas, ¿no? Que son los que suelen heredar los hijos de los padres. Al margen también, pues, no sé, un garaje, un terreno. Y si uno de los herederos no quiere vender la casa para poder repartir la herencia, pues es complicado. Es complicado. Te veo ahí pensando. Sí, es que no quiero liar mucho a los que nos escuchen y no quiero confundir. Ese señor que no quiere, tiene que querer porque está privando la otra parte de su proporción. Es decir, si yo quiero ese dinero, si una casa de 100.000 euros, yo quiero los 50, tú estás obligado a vender, porque me estás privando de mis 50. Otra cosa es que acordemos y no los da a vivir allí. Otra cosa es que acordemos no venderla y dejarla ahí. Otra cosa es lo que acordemos privadamente, porque nosotros hemos heredado un inmueble. Pero a mí me corresponde mi 50%. Yo puedo disponer de mi 50% como yo quiera. ¿Y qué es disponer? Vender, comprar o enajenar un bien. Eso es disponer de un bien, son estas 3 cosas. Por lo que quiero venderlo. Entonces, digamos que... Puedo emprender acciones judiciales contra la persona que no quiere. Y él estaría obligado a vender o a comprar mi parte. O comprar mi parte, claro. Claro, a comprar mi parte, porque se está privando a la otra. Es decir, es lo que todo el mundo conoce como tu derecho termina cuando empieza el mío. Pues tú me estás privando de mi derecho de disponer del bien. Entonces, prácticamente, pues uno no se puede negar, ¿no? Y si se niega, sabe que lo normal sea que si se emprenden acciones judiciales, pues tenga todas las de perder, ¿no? Sí. Si no quieres venderla. Hay jurisprudencia en ese sentido, es que no es tan fácil como lo acabo de decir. Sí, no tiene claro. la obligación, es que claro, ¿y por qué? Si hemos heredado una casa, ¿yo por qué tengo que venderla? No me puedo.
me pongo en el otro lugar porque tengo que vender una casa de nuestros padres que hemos heredado. Lo lógico sería que yo tuviese el derecho a retenerla, que es donde, imaginamos, me he criado. Por eso hay mucha jurisprudencia a lo largo de muchísimos años y al final la mayoritaria se ha armonizado el sentido de estás privando a la otra parte de su proporción del pro indiviso. Y en muchos casos todavía algunos de los herederos viven con la persona, viven con la persona fallecida. Ahí no hay forma de que esa persona se quede en esa vivienda que está ocupando. Por ejemplo, uno de los hijos, ¿no?, vive con su padre, y no quiere el salir. padre fallece, pero hay otro hijo que ya tiene su casa, vive fuera y él vive allí. Y dice, que no pues yo me quiero quedar aquí, que aquí es donde yo vivo. Pues, vale, te queda, compra la parte proporcional. Hay que comprársela al que hermano. No, eres un ocupa más. Que lo sepa ese señor que está ahí, que no quiere salir, que es un ocupa más. Con el procedimiento de desocupación estrictamente legal, que corresponda, no es ni más rápido ni más lento. Suele ser un poco más rápido porque como ya hay escritura en firme de aceptación de herencia, la lleva al juzgado, tengo derecho al 50% y este señor está ocupando el inmueble. Este señor que es mi hermano, que es duro, que suena así, claro. pero los hermanos también se pelean y... Sí, es verdad. Y bueno, este señor está ocupando qué tal y no quiere salir. Claro, él también puede decir, pero es que está también en mi casa, entonces... Efectivamente, pero tendremos que disponer los dos. Claro, y como los dos no podemos disponer porque no vamos a vivir en el mismo núcleo familiar los dos, claro. porque así es que hay que atender lo del núcleo familiar, pues hay que venderla y si no quieres, te vas. Claro. Y ya veremos. Bueno, normalmente las cosas, bueno, sí, en cuestión de herencia las cosas muchas veces se complican, ¿verdad? Se complican bastante, se complican Sobre todo mucho. porque los herederos a lo mejor no están de acuerdo, o uno, lo que hemos dicho, uno quiere vender, otro no, uno se quiere quedar en la casa, pero tampoco se la quiere comprar al hermano o a la hermana, en fin. O no tiene, imaginemos que no tiene. Claro, es que en lo que más se da, han venido a verme muchísima gente... Dice, yo se la compraba, pero es que yo no tengo para comprarla. No tengo, yo me quiero quedar. ¿Hay alguna solución a eso? Claro, hay muchas soluciones. Es decir, es que no es todo como A y B, esto tiene una amalgama de colores. Y claro, por ejemplo, el último caso que tuve, una señora de Sevilla, de un pueblo, que lo que quería, una señora de unos 50 y tal, y lo que quería era quedarse en esa vivienda, pero es que no tenía, la vivienda era bastante cara, era un centro residencial. Ella pues no le iba demasiado bien ahora, en este momento. Y vivía con su madre, ¿no? Claro, vivía con su madre, ella la cuidaba y falleció. La madre no dejó nada atestado, ni el padre tampoco. El padre falleció en 2010. Entonces, ¿qué ocurre? Ella se quería quedar, además que es que no puede irse a otro sitio, no podía. Vale, pues lo que se hace es, se insta, porque la que vino a verme esa señora, se insta... Tenía más hermanos, ¿no? Tenía dos hermanos más. Y la querían echar. La verdad que es que la querían echar. Se insta un informe de, no patrimonio, sino de ganancias. Es decir, vosotros dos necesitáis ahora mismo estrictamente vender la casa o os podéis sobrevivir sin la venta de la casa. Esta señora, con el patrimonio que tiene y lo que está ganando, ¿necesita estar aquí dentro por ahora o no necesita estar adentro? Necesita, eso lo dice un juzgado, no lo digo yo ni nadie. Pues el juzgado determina que esta señora ahora mismo no tiene ingresos suficientes para poderse ir, porque además mantiene una relación con la madre y no sabía hacer otra cosa. Vivía de la pensión de la madre y estos dos hermanos le va bien. Está bien posicionado y pueden sobrevivir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta señora se va a quedar en esta casa por orden de un juez. Ajá, eso ya lo tiene que dictaminar un juez. Por orden de un juez hasta que se encuentre un comprador que pague el precio de mercado y se lleve ella su parte proporcional. Y se divide entre tres, claro. Porque, insisto, esta señora sí que tiene la obligación de vender la casa si sus dos hermanos quieren esa venta, porque quieren su parte, no lo puedes privar de su parte. Pero mientras tanto... Mientras se vende y... claro. Por causas de necesidad, esta señora pues puede quedarse en esa vivienda. De hecho, ahora está allí todavía. Y bueno, y así va a ser. Claro, en cualquier caso, bueno, nosotros hemos resumido, pero muy resumido, porque hay casos para, bueno, para todos los gustos y lógicamente, pues en estos 15-20 minutos que tenemos este ratito de charla con Adrián, no podemos abarcar todos esos casos.
Para eso, lógicamente, bueno, pues está A5, Abogados y Consultores, y quien quiera consultar cualquier cosa o que le gestionen su herencia, ya saben que dispuestos, como no, a atender a todos sus clientes. Gracias, Adrián, por aclararnos algunas cosas. La verdad que sí, que hay cosas que no sabíamos, porque muchas veces escuchamos que si la legítima, ay, no sabemos ni lo que es. Bueno, pues ya algo sí hemos aprendido hoy. Pinceladita, ¿verdad? Pinceladita, y yo con eso me quedo yo más contento y más tranquilo, con pinceladita. Ya por lo menos hemos aprendido algo, que a mí siempre me gusta aprender cosas, y sobre todo cuando vienen personas como Adrián, que están formados en una materia que nosotros pues desconocemos. Gracias, como digo, por estar aquí, y hasta el próximo programa. Y a ustedes también, pues nos despedimos hasta el próximo programa. Ya saben lo que tienen que hacer, ¿verdad? Sí, disfruten y sean felices. Adiós.